Y listo. A ver, voy a poner aquí. Eso. Hola a todos los que se van sumando a esta transmisión de Los Secretos, perdón, no es Los Secretos hoy día, es Aprende Inversión Inmobiliaria. Ya me confundo ya entre, que estamos, para que tú sepas, Salvador, estamos los miércoles, los jueves y los viernes. Entonces, ya me confundo un poco con los nombres. Bueno, hoy día no va a poder estar Francisco porque a último momento lo llamaron de directorio. Así que va a tener que estar allá. Pero esperemos que le vaya súper bien y que logre todo lo que tenemos que, o sea, lo que está planeando hacer con el directorio. Y bueno, saludar a todas las personas que están metiendo. Vamos viendo caras conocidas, caras nuevas, eso está bueno. Qué bueno que también que se une el equipo de Capitalizarme, porque hoy día el tema, ya les había contado por el mensaje de WhatsApp que íbamos a hablar sobre los arriendos, ¿ya? Pero, o sea, cómo gestionar, cómo lograr una buena gestión con un arrendatario. Entonces, este tema, nosotros sabemos que le ha dolido mucho a mucha gente este año, o sea, perdón, el año pasado. Bueno, también sigue este año, igual con la pandemia sigue y todavía no desaparece el bicho, más encima ahora que nos encerraron más. Eso es claramente una señal de que todavía el bicho sigue, pero aquí lo más importante es como, en el fondo también, como tratar de paliar un poco el riesgo que tiene asociado al arrendar una propiedad, pensando que también cuando uno compra un departamento, una de las formas de poder rentabilizar la inversión es a través del arriendo. Nosotros obviamente lo compramos pensando en que se vaya a arrendar, que el arriendo me ayude a pagar el dividendo, ojalá me lo cubra completo, que me cubra los gastos, que me sobre un poquito para las reparaciones, etcétera, etcétera. Pero nosotros en todas las clases que le hemos hecho, en distintas, las mastermind, masterclass, en todas las cuestiones que nosotros hacemos, siempre decimos que es súper importante preocuparse de la administración. Y de hecho, Salvador, te voy a dar un dato que nosotros siempre encuestamos a la gente que participa en las mastermind sobre cuál es el desafío más importante que tienen a la hora de invertir en propiedades. Y menos del 10% dice que su desafío más grande es la administración. Y eso igual es como grave, porque en el fondo es como vaya a rentabilizar tu plata. Efectivamente, querida Javiera, un gusto de saludarte. A ver si te saludo, Salvador. Te saludo, un gran abrazo virtual, igualmente a Ignacia, quienes han estado aquí apoyando esta clase en mastermindcapitalizarme.com, deseando que a Francisco le vaya muy bien hoy día en su reunión de directorio en Capitalizarme. Y también yo te cuento que aquí veo varias caras conocidas de nuestros alumnos de Corredor Exitoso y Curso Inmobiliario. Veo aquí, ¿cierto?, a Mónica Orrega, Cristiana ahí, que es un gran hincha de la U y también de Palestino, a Marisol Videla, a Francisco, así que a todos ellos les mando un gran abrazo y a todos los que se suman. Y en base a tu introducción te quiero contar algo que es una mala noticia, que como se extendió el estado de excepción constitucional de catástrofe producto de la crisis del COVID-19, también se encuentran paralizados los juicios de arriendo. Por lo tanto, en la etapa probatoria, y desconozco el motivo, pero en algunos juicios dan el desalojo o lanzamiento y en otros no. Y quisiera partir contándote porque es tan importante elegir un buen arrendatario, porque la administración significa la mantención y el aumento de tu patrimonio. Por lo tanto, tú siempre tienes que tener esta información. Y te cuento, Javiera, que hoy día hablé con un abogado en un juicio de arrendamiento que tenemos y casi me hizo una extorsión. Porque él me pone lo siguiente: mi clienta, ¿cierto?, está en cesación de pago, en insolvencia, en quiebra, y como tú sabes, los juicios de arriendo están paralizados. Yo te ofrezco entregarte la propiedad que tiene un canon mensual de 1.200.000, que deben 16 meses, te pago 0 pesos y te devuelvo la propiedad. Entonces yo le dije, distinguido colega, usted lo que me propone es casi una extorsión, por cuanto nosotros los juicios de arriendo los mantenemos vigentes, y yo le agradecería que su cliente no le hiciera más daño, porque ¿cuál es el tema aquí? Es una propiedad comercial y la persona no la está ocupando, por lo tanto le está causando un grave perjuicio a nuestros clientes, no la ocupa y tampoco la quiere devolver. Y es una especie de extorsión, por lo tanto, esto, Javiera, como tú decías, es muy importante. Es verdad. Oye, ¿te parece que vamos de lleno
Yo creo que lo principal, Salvador, presentarte. ¿Quién es Salvador Macluf? Yo ya te conozco, pero aquí hay gente que también te conoce, pero hay gente que no. Sabemos que eres abogado, pero cuéntanos un poco más de ti y cómo llegaste también a este mundo del inmobiliario. Yo desde el año 1999, cuando estaba en segundo año de universidad, suena muy lejos, ¿cierto? Me Como dedico, que uno me quiere di- saber en qué curso estaba yo del colegio. Estábamos ahí, nos dedicamos al tema inmobiliario porque tuvimos experiencias personales y familiares por todo este tema, ¿cierto?, del don Ramón y del gurú de la morosidad. Por lo tanto, ¿Verdad? hoy día Don Ramón. don Ramón, hay mucho desconocimiento en toda la forma de administrar y también de las empresas como Capitalizarme Rent que se dedican a la administración y el tema de los seguros de arriendo. Entonces, básicamente, mi primera página fue arrendador.cl, donde yo fui informando a las personas que me iban preguntando sobre las inquietudes del arriendo. Y ahí en esa página yo tenía a don Ramón. Y en paralelo hice arrendatario.cl que tenía al señor Barriga, que son aquellos Ah, que él iba a cobrar, po. Exacto. Lo que pasa es que aquí también hay que poner en la justa balanza al señor Barriga y a don Ramón, porque el señor Barriga es aquel propietario que nunca hace una mejora, que tiene su propiedad en una forma desastrosa en muchas ocasiones, pero también tenemos que entender de que cuando uno invierte también tiene que mantener esa inversión en el tiempo que no se produzca un desgaste o una disminución en su precio. Y de ahí, querida Javiera, creé el primer libro, ¿cierto? Que fue el manual práctico para arrendadores y arrendatarios, después el manual para arrendo de bienes raíces, el ABC del corretaje de propiedad y como te estaba contando, estoy trabajando aquí en un nuevo libro, Sí, ¿cierto? Que es cómo escoger a tu arrendatario perfecto y por eso estamos hoy día también conversando este tema y exacto. y tratamos de hacer modificaciones en la legislación inmobiliaria. Y también soy cofundador de corredoresexitosos.com y de globalbrokers.cl, que es una plataforma de negocios inmobiliarios para hacer negocios. Muy bien. Oye, hay hecho de todo. He sido garzón, guardia de seguridad, vendido Ah, chocolate mira. en el colegio, así que hemos tenido hartos oficios por ahí. Muy bien. Oye, Salvador, volviendo un poquito a lo que pasó en el 2020 con la pandemia, o sea, tenemos un poco una noción de lo que pasó, que, bueno, crisis sanitaria que conlleva una crisis social también y una crisis económica. Pero desde el punto de vista del arriendo, ¿qué pasó en el 2020? Al principio, el mes de marzo, nosotros esperábamos que las rentas se disminuyeran, ¿cierto? Por la capacidad o la sobreoferta que podría existir producto del teletrabajo, del cambio de morada, pero vimos que nos equivocamos en parte porque muchas personas empezaron a buscar más de 1000 metros para vivir, casas, como tú sabes, Buin, San Bernardo, Mm, Colina, hoy día tienen 0% de desocupación porque las personas pasaron de unidades pequeñas que sí, obviamente podían dar o costear, digamos, esa vivienda a trasladarse. El tema del arrendamiento hoy día subió altamente la morosidad porque la pandemia trajo obviamente asociado un mayor desempleo, un aumento, ¿cierto?, de la cesantía, muchos sí, micro y medianos comercios, ¿cierto?, fueron clausurados. Y el primero, en el tema comercial, muchos dueños y arrendadores pactaron con sus arrendatarios de rebajarle el 100% de la renta o el mm, 50% de la renta a los locales comerciales. Generalmente los malls, mientras duró la cuarentena, no cobraron la renta a sus inquilinos, pero esto también trajo la pandemia que muchos de estos microcomercios y medianos comercios hoy día cerraron. Y en el tema de la vivienda sí había un incremento, yo calculo, que se bordea el 20% del aumento de la morosidad en el pago de la renta. Y aquí también hay una norma que se aprobó solamente en la Cámara de Diputados y no en el Senado, que decía que todas aquellas personas que estuvieran en viviendas no iban a poder ser desalojadas por un juicio de arrendamiento. Y ahí nosotros expusimos, Javiera, de que esa era una cara de la moneda y la moneda tiene tres caras. La otra cara es aquel inversionista que solamente tiene un departamento, tiene dos departamentos, tiene que pagar el dividendo. Por lo tanto, hoy día esa morosidad también ha aumentado en la morosidad del pago de los dividendos, del aumento de la declaración de insolvencia de personas naturales y también de empresas. Por lo tanto, vemos hoy día un escenario complejo y pedimos mm, que el legislador también, si va a imposibilitar los desalojos, también haga una moratoria de los créditos hipotecarios, porque si no sería expropiatorio. Pero hoy día por de eso la acuerdo. selección de arrendatarios es fundamental, digamos, sobre todo para quienes ven en la inversión y en la Mm. intermediación una forma de poder acrecentar su patrimonio neto y también de dedicarse a una profesión.
Sí, de hecho, un caso que contaba Francisco, de hecho, él en su departamento que arrienda, él le bajó el arriendo bueno, igual tiene un buen arrendatario, entonces él de hecho se dio cuenta que estaba con problemas económicos, su señora había quedado sin pega, y él se dio cuenta porque que era Capitalizarme Red, lo llamó y le dijo, oye, ¿sabes que tu arrendatario está con problemas y no está pagando todos los gastos comunes, pero a ti sí te está pagando todo? Entonces, al final llegaron a un acuerdo con el que estaba arrendando para eso, pues en el fondo para bajar un poco el arriendo, porque igual, o sea, uno también tiene que entender cuál es la situación y bueno, también es mejor tenerlo arrendado por menos a que no tenerlo arrendado. Y también en Efectivamente, caso de unos amigos míos, también les bajaron el arriendo porque, bueno, tengo muchos amigos que es emprendedor o que tiene su agencia, entonces ahí se quedaron frenados, po. Frenados, ya no habían eventos, no habían comerciales, no habían cosas, y también ellos empezaron a negociar con el dueño del departamento, en el fondo para poder, ¿cómo se llama?, tener una rebaja por unos meses dentro del canon de arriendo. Tengo un caso completamente, que fue completamente distinto, que él tenía una oficina, que él arrendaba una casa, tenía una empresa de arquitectura, y tenía una oficina que era una casa, y dijo, oye, pucha, ¿sabéis que estamos parados, no estamos construyendo nada? Eh, Lleguemos a un acuerdo, y la oficina no quiso, o sea, el dueño no quiso conversar nada, 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 y al final ellos se fueron y la casa sigue sin arrendarse, porque tampoco es que, o sea, en esta situación, en esta época, es bien difícil arrendar una oficina, porque un departamento puede ser un poco más fácil, pero una oficina, y el gallo fregó nomás, pues, porque no está recibiendo ingresos sobre ese arriendo. el consejo, como tú bien dices, Javiera, es posibilitar de que en el caso que haya una persona que haya sido un buen arrendatario, que haya tenido algún tipo de inconveniente, llegar a una negociación, firmar un anexo de contrato de arrendamiento por una rebaja Sí. y en un tiempo intermedio, porque sabes que lo que tú dices es fundamental, sobre todo en el caso de la oficina, los comercios, locales comerciales, no es tan solo que la persona no pueda pagar la renta, sino que posteriormente, si ella entra en cesación de pago, en morosidad en el boletín comercial, en morosidad, ¿cierto?, por cuotas de dividendos u otros créditos que ha solicitado, esa persona después ya no va a poder ser objeto de crédito en el futuro, ¿cierto? Durante un plazo de 5 años o hasta que solucione su situación económica. Por lo tanto, es muy importante llegar a una negociación, permitir hoy día un tema, el desahogo, dentro de lo que podamos y tratar de negociar con nuestros arrendatarios. Ese es el consejo. Hoy día tú puedes presentar un juicio de arrendamiento, puedes notificarlo, se puede hacer la audiencia que se llama una audiencia de contestación de demanda, de prueba, y de conciliación, un llamado para que las partes lleguen a un acuerdo, pero posteriormente ahí el juicio queda paralizado. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso e intentar siempre llegar a un entendimiento. Ese es el consejo que le damos a todos quienes nos quieren escuchar. Sí, y aparte que siempre la buena voluntad llega a buen puerto, creo yo. Efectivamente, efectivamente. Sí, Así que esperamos en este 2021 un escenario similar. Hay que ir viendo cómo se va desencadenando la situación. Así que hay a estar atento e informado de todo lo que va sucediendo. exactamente. Bueno, vamos de lleno a lo que se trata este capítulo, que es cómo lograr una buena gestión con el arrendatario, que esto es lo clave. Ya dijimos cuáles son los argumentos de por qué es tan importante tener un buen arrendatario, pero no solamente eso, sino cómo llegar a encontrarlo, que tenemos que fijarnos, etcétera, etcétera. Primero, vamos a lo que se trata del arrendamiento completo. Así como digo, ya, me llegó mi propiedad, tengo la llave, ¿cómo, ¿qué tengo que hacer? Lo primero que yo recomendaría, como lo hacemos en nuestras publicaciones, es que cada inversionista propietario siempre se asesore por expertos, sobre todo en aquellas personas que han estado bajo nuestro alero en corredores exitosos y también en cursos inmobiliarios, porque esto, si tú ves, es una serie de actos Sí, complejos y concadenados. Primero hay que determinar el precio, sí. el valor de la renta, que precio es sinónimo de renta, y renta es cuando se paga periódicamente. Posteriormente hay que suscribir una orden de arriendo. El corredor de propiedades, ¿cierto?, tiene que suscribir una orden de arriendo donde se establecen los derechos y obligaciones del que quiere arrendar y del propietario. Después promocionar, y aquí utilizamos el concepto promocionar y no publicar, porque es un concepto muy distinto. El propietario y el corredor de propiedades tienen que realizar una gestión de Mm, intermediación que no tan solo es la publicación en portales, sino
también promocionarlo en la nueva forma de hacer negocios inmobiliarios que es globalbroker.cl. El número 4, hay que redactar y suscribir la orden de visita, es decir, la persona que va a visitar el inmueble tiene que antes suscribir esta orden para que él también sepa cómo se va a ir desencadenando el proceso. El número 5, ¿cierto? Hay que seleccionar al arrendatario, y esto lo vamos a ir viendo más adelante, y la forma de seleccionarlo, porque hay antecedentes personales, bancarios, comerciales y financieros. Después hay que revisar los antecedentes, hay que verificar los antecedentes porque hay bandas organizadas, como he estado investigando para mi nuevo libro, en Chile y en el extranjero, que se dedican a falsificar documentos y también carpetas digitales tributarias. Por lo tanto, tenemos que saber la forma de verificar. 7, hay que redactar un inventario de la propiedad, porque te aseguro que en la mitad de los juicios que a mí me ha tocado ver y que ha sido bastante en los últimos 20 años, el arrendatario siempre demanda al dueño por las mejoras que supuestamente ha tenido que hacer. Por lo tanto, la redacción de una cláusula, de un buen contrato, sin duda que a ustedes les puede ahorrar millones. En el número 8, suscribir el contrato ante un notario público, que es un ministro de fe, que va a declarar que la persona que firma efectivamente lo es. Después hay que hacer el pago del mes de arriendo, el mes de garantía, honorarios del corredor de propiedades, y posteriormente esto no se termina ahí, sino que hay que ir a hacer entrega material del inmueble, hay que firmar un acta de entrega de la propiedad, hay que sacarle fotografía a los medidores para que el nuevo ocupante no pague más de lo que le correspondería, y hacer la obtención de fotografías para adjuntarlas al contrato y también enviarlas por correo electrónico. Esto sucintamente, ¿cierto? Y como tú me ayudas en la próxima lámina, serían las principales etapas que tú tienes en un contrato de arrendamiento. Exactamente. Yo tenía una duda. Bueno, porque en el inventario, bueno, a mí cuando me entregan mi departamento, bueno, yo le saco foto a todo, pero a mí me tocó que me entregaron el departamento en la tarde. Entonces había muchas cosas que yo no vi por la luz. Obvio que le sacaron fotos a los hoyitos en la pared y toda la cuestión. Y después, cuando estaba el día siguiente, por ejemplo, vine a limpiar, me cambiaba el día que venía, entonces vine a limpiar y me di cuenta, ponte, que habían habían cerámicas que, por ejemplo, del baño, donde está el tubo de la cortina de baño, como que habían hartas grietitas. Entonces dije, no, aquí yo mejor voy a notificar al tiro, porque si eso se llega a agrandar, se llega a romper la cerámica, me va a decir, no, es que esto no está en el inventario. Claro, yo a las 8 de la noche era imposible que viera eso. Por eso, Javiera, lo que tú dices es tan importante, porque cuando tú vas a comprar una propiedad o vas a arrendar una propiedad, tienes que ir 3 veces a lo menos. Tienes que ir en la mañana, pasado mediodía y en la noche, porque el entorno, el equipamiento y todo eso es muy relevante, y para que tú ganaste la experiencia es muchas veces más importante que el dinero. Sí. De hecho, yo fui solamente una vez. De hecho, fui un fin de semana y fui como a las 12 del día. Y claro, ahora que vivo, me encanta mi departamento, no tengo nada que decir en verdad, me encanta la ubicación, es perfecto para mí, pero quizá me llega el sol toda la tarde. En mi pieza, en la pieza que estoy hoy día, que es como mi oficinita, me llega el sol toda la tarde y me muero calor, pero me muero calor y mi computador va a explotar en cualquier momento. Y quizás si hubiera venido a las 4 de la tarde o a las 2 de la tarde, me hubiera dado cuenta de esa situación. Pero vine solo una vez, la verdad. Tampoco me preocupé mucho más, encontré que se ocupaba nomás. Pero qué buen consejo eso de ir a mirar la propiedad más de una vez y en distintos horarios. Súper importante. Efectivamente, sobre todo en la noche, ¿sabes por qué? Porque los ruidos se notan cuando hay más silencio. Sí. Por lo tanto, sobre todo si uno se dedica al descanso, también tiene que ver el entorno, conocerlo, y también con más luz vas entendiendo, y el tema de la orientación del sol es uno de los valores que tienen que tomarse en cuenta para determinar el precio de un inmueble. Es parte de una tasación, la orientación de la propiedad versus los rayos del sol en el día. Por lo tanto, si te interesa sol de mañana, sol de tarde, la orientación sur generalmente no tiene sol en ningún momento del día, y todas esas cosas tienen que ser importantes para determinar la inversión. Porque cuando tenemos orientación sur, por ejemplo, tú me dirás, pero da lo mismo, no da lo mismo, porque pueden salir hongos, hay que pintar el departamento más seguido, los arrendatarios se pueden ir en mayor calefacción, etcétera. Y por eso, Javiera, ahora tenemos que identificar y evaluar a un buen arrendatario. ¿Qué te parece? Exacto, sí, eso es súper importante. Entonces vamos de lleno. ¿Cómo identificar y evaluar a un buen arrendatario? Mira, en los últimos 2 meses he estado investigando en todo el mundo, principalmente de habla hispana y en Estados Unidos,
de cómo se tiene la forma de seleccionar los arrendatarios, y he visto que muchos de los inconvenientes que tenemos hoy día en Chile es común en prácticamente todo el mundo. Por lo tanto, tenemos que obtener una panorámica, una fotografía. Primero tenemos que determinar el nivel de ingresos, y hemos clasificado, ¿cierto?, que hay requisitos para personas naturales chilenas, requisitos para personas naturales extranjeras y requisitos para personas jurídicas. Cada una tiene diferentes requisitos, pero acá tenemos un resumen de las personas naturales chilenas: liquidaciones y remuneraciones de pensiones en los últimos 3, 6 o 12 meses, básicamente para determinar, ¿cierto?, un nivel de ingreso. También pueden ser para aquellos independientes, ¿cierto?, que entreguen boletas de honorarios, la boleta de honorarios de los últimos 3, 6 meses. Eso hay que complementarlo con la declaración de renta, la última, o las dos últimas declaraciones de renta. Por lo tanto, aquí hay que conocer qué es la carpeta tributaria digital. Y la carpeta tributaria digital básicamente es lo que ha hecho el Servicio de Impuestos Internos de unificar los denominados formularios 29 conjuntamente con la declaración de renta, para que tú tengas una fotografía de los ingresos brutos, de los egresos, de los costos, de los gastos de ese empresario individual o sociedad, y también de cuánto la persona ha declarado y pagado impuestos, porque también para la selección de arrendatarios es muy importante lo siguiente, te cuento. Producto del COVID-19 hay una ley moratoria del pago de impuestos. ¿Qué significa? Que si yo el mes pasado, por ejemplo, hice una venta de IVA de 5 millones de pesos y tengo que pagar el 19% sobre esos 5 millones de pesos, ese IVA yo lo puedo aplazar en el tiempo. Por lo tanto, el corredor o el propietario tiene que ver también si los impuestos que yo he declarado también los he pagado. Hay que pedir un certificado de antecedentes comerciales, que esto no es un DICOM. Esto es muy importante recalcarlo, porque el boletín comercial, el organismo encargado oficial es la Cámara de Comercio de Santiago, que desde el año 1929, todos los días martes, entrega un boletín comercial, es decir, entrega una información. Y esto, como lo conversaba el otro día con Francisco, nace de la siguiente forma. Por ejemplo, Javiera, tú vivías en el año 1900 y tú te juntabas conmigo y me decías: oye, Salvador, ¿sabes qué? Yo conozco a Francisco Ackerman, que me quiere pedir un crédito y firmármelo con letras de cambio. Entonces yo te decía: Javiera, Francisco es un excelente pagador. Perfecto. Entonces básicamente era como tomaban once los comerciantes y se traspasaban la información. Y de ahí la legislación reconoce el año 29 la existencia del boletín comercial de la Cámara de Comercio de Santiago. Pero la Cámara de Comercio tiene convenios con 4 instituciones, y una de esas 4 instituciones es DICOM. Por lo tanto, lo que hace DICOM es que toma la información del boletín comercial, toma la información del diario oficial, toma la información del registro civil y otras bases de datos públicas y crea un informe, que el más digamos, completo es el Platinum, pero ellos le han ganado la batalla a la Cámara de Comercio de Santiago en el tema de la publicidad. Al igual como el agua Cachantú, que es agua mineral, el DICOM pasa a ser este boletín comercial. Y por lo tanto, es importante que ustedes lo puedan ver, y lo pueden ver en boletincomercial.cl o también en dicom.cl. Y en el boletín, que yo me acuerdo que antes, uy, se me cae un poco el carnet, pero yo me acuerdo que antes había que pedirlo presencial y había una oficina del boletín comercial en la estación Universidad de Chile. Todavía está. Sí, me imagino que todavía está. Igual cobraban 15 lucas, algo así, pero hoy día, o sea, DICOM tiene otras herramientas, pues, porque lo podéis sacar online. O el boletín también. Sí, los dos los puedes sacar online a través de la página web, pero ten en cuenta lo siguiente. En España también hay registros de arrendatarios morosos y registros de morosidades. Y en España, fíjate tú, que el certificado vale 9,9 euros. O sea, vale 8.000 pesos. Sí. Pero en Chile vale 17.000. Y en España el sueldo mínimo lo dobla o lo triplica. Por lo tanto, eso te habla un poco, ¿cierto?, de esta sensación hoy día que ocurre en Chile, para tomarlo en consideración. Pero también sepan que el DICOM se puede obtener con el número de cédula de identidad, no con el RUT, sino con el número de documento, en Mercado Libre, y tiene un valor de 5.000 pesos, porque son empresas que le compran a DICOM, por ejemplo, 5.000 consultas y después las venden por diferentes plataformas, Javiera. Y no sé si acá tenemos una consulta. Sí, sí, es que está hablando, preguntando Anita, que todavía no llegamos a ese punto de lo que está preguntando Anita sobre perfecto. Sí. Perfecto. Entonces, después pedir una fotocopia de cédula nacional de identidad o cédula de identidad para extranjeros. Y si ustedes se fijan, esa es la forma correcta de decirlo, porque he visto muchos corredores y muchos propietarios que le colocan cédula nacional de identidad a alguien que es extranjero. Por lo tanto, aquí es importante entender
¿cierto? Que es cédula nacional de identidad para chilenos y cédula de identidad para extranjeros. Perfecto. También hay que pedir, ¿cierto? En el caso que sea independiente, las boletas de los últimos 3, 6, 12 meses, la última o las dos últimas declaraciones del impuesto de renta. Y aquí no aparece, pero esto es muy importante y que lo enseñamos en el último curso de selección de arrendatario. Hay que pedir un certificado de deuda en la Comisión de Mercado Financiero. El certificado de deuda de la Comisión de Mercado Financiero en cmfmáscerca.cl, tú obtienes cuál es tu estado de deuda actual, tu deuda vencida, tu deuda morosa, tu deuda castigada y el monto disponible en tus líneas de crédito. Ese Sí, lo he certificado visto. lo has visto, ¿cierto? Y tú lo Sí, puedes sacar ahora con clave única virtual de registro civil y los invito a todos a que lo puedan hacer, porque sí, ¿qué es lo que es pasa? súper bueno. Una cosa es determinar cuáles son los ingresos de tu arrendatario y otra cosa es determinar cuál es el nivel de endeudamiento de tu arrendatario. ¿Me Sí, explico? Si yo tengo un ingreso, por ejemplo, de 1.800.000 pesos y la propiedad vale 500.000, estoy dentro del 25%. Pero si yo tengo un nivel de cuotas mensuales de 2 millones de pesos, en base a mi nivel de endeudamiento, yo tengo que decir como dueño corredor, esta persona que tiene un nivel de sobreendeudamiento, ¿me podrá pagar la renta? es verdad. ¿Tendrá algún ingreso extra? ¿Tiene solamente una fuerte de ingreso? Por lo tanto, esto hay que ir analizándolo y sobre todo yo confío mucho en los corredores de propiedades porque ellos han analizado a miles de candidatos, a miles de contratos, a miles de antecedentes, por lo tanto pueden olfatear, tienen el tincómetro, el olfatómetro para decir qué es verdadero, qué es falso, etcétera, etcétera. Y Mira qué solicitar. bueno ese dato. O sea, yo sé que ese es el que miran, de hecho, los bancos para darte los créditos hipotecarios, porque incluso sale la información como de 2 años para atrás. O sea, si tuviste DICOM hace 2 años para atrás, eh, eh, sale eh, todo. son 5 años, digamos, hacia atrás. Aquí José nos pregunta si atentan contra porque es atingente. Hay una Sí, ley que es la ley 19.628, que es muy interesante con sus modificaciones, que habla que para la utilización de datos de carácter personal, uno puede expresamente solicitarlo y la otra persona expresamente autorizarlo. Si usted tiene usted a ningún candidato, de acuerdo a lo que hemos señalado, le puede exigir un informe comercial. Usted a ningún candidato le puede exigir un informe de deudas del mercado financiero. Usted puede solicitarlo, que es distinto, conceptualmente es distinto. Yo no le puedo exigir, sino que yo le solicito. semántica. Sí, sí, pero en definitiva, yo le solicito y usted decidirá si es que esa persona no le quiere entregar a usted ese certificado, si usted le arrienda o no a esa persona. Nosotros obviamente aconsejamos de que esta información hoy día exista, porque ¿saben lo que pasa? Que hoy día no hay un registro consolidado de arrendatarios morosos, sino que hay iniciativas particulares, pero que son muy pequeñitas de todo el espectro de lo que sucede con la morosidad. Son 15.000 juicios de arrendamiento al año y 60.000 problemas que podrían llegar a ser juicios de arrendamiento. Hay una página web que se llama malosarrendatarios.cl, Mira, malosarrendatarios.cl, que tú puedes subir la información, digamos, bajo tu propia responsabilidad del cumplimiento o no incumplimiento. Por lo tanto, uno podrá solicitar el número de documentos. Si la persona está de acuerdo para que tú le obtengas un informe comercial, el boletín comercial, tú lo puedes obtener. Y el certificado de la CMF, de la Comisión del Mercado Financiero, solamente lo puede obtener cada persona con su clave sí, es clave única única. Sí, virtual. y es Entonces, gratis. efectivamente, y ojo que el denominado DICOM o el boletín comercial, tú lo puedes pedir una vez cada 6 meses al gratis. ¿En Tú puedes ir, serio? tú puedes ir a DICOM y después es que te miran así, No te quieren miran, hacerlo, claramente. claro, pero efectivamente hoy día lo que sucede es que tú le dices, en virtud de la ley 19.628, vengo a solicitar mi informe comercial. Ningún problema, son 17.500. No, porque la ley dice que usted me lo puede dar una vez cada 6 meses en forma gratuita y usted va, haga el ejercicio. Hoy día no se puede hacer por internet, pero si usted va presencialmente puede y hacerlo. Yo la última vez que fui a subir a un arrendatario moroso a DICOM, que fue hace un par de meses atrás, pedí mi certificado de boletín comercial gratuito, para que ustedes ahí lo sepan que Mira, súper buen dato, porque uno cuando se cambia más encima tiene infinitos gastos y ahorrar un poquito no está nada mal. Oye, correcto. también aquí un requisito es el aval o codeudor. Yo creo que aquí, bueno, estaban haciendo la pregunta sobre eso. Yo creo que todos tenemos esa duda. ¿Cuál es la Sí, diferencia mientras entre aval y codeudor? yo les voy acá comentando, pero veo aquí a muchos alumnos míos, Jorge, que veo cómo está, a Vicky, a Silda Barraza, a Sayas, que es nuestro alumno estrella que viene desde Cuba, a Ah, Ivonne, mira, a Margaret Moreno,
a todos, ¿cierto? Y ellos mismos, como son tan profesionales, nuestros queridos colegas, le van a colocar acá, mientras yo les relato, cuál es la diferencia entre un aval y un codeudor. Le comento. El aval, la fianza simple o solidaria y el codeudor solidario o la solidaridad son garantías personales. Que algo sea una garantía personal significa que yo respondo con mi patrimonio de la obligación de un tercero. Por lo tanto, hay aval, fiador y codeudor. Entonces, como hemos relatado, en muchos contratos de arrendamiento, los corredores y propietarios colocan, porque creen que lo que abunda no hace daño, pero acá hace daño, ponen aval, fiador y codeudor. Y si tú pones aval, fiador y codeudor, tienes a un codeudor subsidiario y a uno solidario. Me explico. El aval responde después que no haya podido responder el deudor principal. Por ejemplo, si yo soy aval, por ejemplo, de Mónica, que nunca va a ser así, pero si yo soy aval de Mónica y tú eres la dueña del departamento, tú no me puedes demandar a mí y a Mónica. Tienes que demandar primero a Mónica y después me tienes que demandar a mí, porque el aval tiene una defensa, tiene un escudo, tiene una excepción que se llama el beneficio de excusión, el beneficio de excusarse hasta que tú no logres cobrarle al deudor principal. Por lo tanto, yo no recomiendo un aval en el arrendamiento, sino que yo siempre recomiendo un codeudor solidario. La fianza también es una garantía personal. Entonces yo le pregunto a mis clientes, ¿usted cuando puso en el contrato fianza, le preguntó al fiador si tenía patrimonio? No, me dijo. ¿Usted le preguntó y confirmó que tenía bienes inmuebles? No. ¿Por qué? Porque el Código Civil, para quienes les interese, cuando trata de la fianza, habla que él tiene que demostrar su patrimonio mediante bienes inmuebles. Y el codeudor solidario es aquella persona que responde con todo su patrimonio del total de la deuda. Por lo tanto, siempre en un arrendamiento hay que señalar, ¿cierto? Querida Carolina, un gusto escuchar a usted también, a Sayas, colocar codeudor solidario, porque esa es la solidaridad. Le puedo demandar a uno, puedo demandar al otro, puedo demandar a los dos y puedo cobrar la mitad a cada uno o el total. Por lo tanto, la redacción de un contrato de arrendamiento y un libro le puede a usted ahorrar millones de pesos. Impresionante. Oye, una consulta. Y si uno es codeudor solidario, en el fondo yo también yo como codeudor, estoy asumiendo esta, entre comillas, deuda que podría llegar a tener si en el caso de que el arrendatario no, a la persona que estoy codeudando, Exacto. no pagara, podrían obviamente venir a mí, o sea, probablemente van a venir de una, pero eso a mí me parece como carga financiera en algún lado. Javiera, tú estás muy inteligente el día de hoy, como siempre, porque tu pregunta es muy atingente. Si tú te fijas en el certificado de la Comisión de Mercado Financiero, que lo pueden buscar en cmfmascerca.cl, aparece deuda directa y deuda indirecta. Por lo tanto, por ejemplo, Javiera, si tú avalas a alguien en un crédito hipotecario o tú eres codeudora solidaria de un crédito hipotecario, esa deuda indirecta va a aparecer en el sistema financiero y los bancos te van a prestar menos plata. Por lo tanto, ojo piojo, ¿cierto? Como decimos en nuestras clases, cuando tú avalas o eres codeudor, porque eso también va a mermar, va a disminuir tu capacidad de crédito en el futuro. Chuta, yo creo que ese es un súper buen punto que, mira, yo soy codeudor, o sea, sí, codeudor de mi hermano, pero sin saberlo, sin saber esta cuestión, y así como que, Javi, porfa, ayúdame, obvio, es mi hermano, ¿cómo no lo voy a ayudar? Pero, claro, o sea, es una responsabilidad grande y que no pasa desapercibida, no es como, ay, ya filo. Y cuando soy aval también, ¿me aparece? Sí, porque también es una deuda indirecta. Ya. También te aparece, pero en el caso cuando uno se constituye en aval de un arriendo, no aparece en el sistema financiero, sino cuando tú, por ejemplo, eres aval de un crédito de consumo, de fines generales, de Perfecto. un hipotecario. Ya. En esos contratos, porque las instituciones financieras y los bancos tienen que informar, salvo las mutuarias, ¿cierto? Y otras instituciones que es una especie como de falacia, ¿cierto? Para que al final, hoy día, ¿por qué digo falacia? Porque si yo pido un crédito hipotecario en el banco, eso se informa a la CMF, pero si pido un crédito en la mutuaria, eso no se informa a la CMF. ¿Y por qué una falacia? Porque en definitiva, esto está hecho para que tú te puedas endeudar más de lo que en rigor podrías. Claro. Por eso nos informa, digamos, la mutuaria, porque eso está establecido en la norma. Pero perfectamente la podemos dejar así o la podemos modificar, Javiera. Sí.
Oye, tengo una consulta. Aquí preguntaban cuáles eran los requisitos en caso de una... Ay, ¿cuál era el nombre? Que dijo Persona persona jurídica. jurídica, Sí. correcto, correcto. Mira, he estado estudiando mucho sobre esto por el libro que estamos preparando, y la persona jurídica, primero, el rol único tributario, segundo, los estatutos de constitución, la copia, que los puedes obtener en el registro de comercio o en el registro de empresas y sociedades para los que se crean en empresanundia.cl. Hay que pedir un certificado de vigencia de la persona jurídica. Porque tú, Javiera, yo te puedo ofrecer una propiedad de una empresa que yo soy el constituyente, pero tal vez esa empresa yo la finiquité, la maté hace un año y estamos arrendándole algo que no existe. Por lo tanto, Claro. hay que pedir el certificado de vigencia de su existencia ante el registro de comercio y también ante el registro de empresas y sociedades.cl. También hay que pedir una vigencia de los poderes, Javiera. ¿Qué significa? Que si yo digo representar, por ejemplo, a Editorial Los Húsares, S.p.A., yo tengo que efectivamente poder obligar a la empresa, y eso se obtiene mediante el certificado de vigencia de los poderes o de la personería. Hay que pedir los ingresos, ¿cierto?, de la persona jurídica, que puede ser, ¿cierto?, obviamente va a estar aquí en primera categoría, salvo que sea una sociedad de profesional que va a estar en segunda categoría de la ley del impuesto a la renta, que puede ser los últimos 6 meses de los PPM, que son los pagos provisionales mensuales o adelanto del pago del impuesto anual, o de la declaración y pago del IVA, o de los últimos 12 meses, la última o dos últimas declaraciones de renta, pedir el certificado de boletín comercial de la empresa y de los socios, y algo muy importante, que los socios sean codeudores solidarios como personas naturales, cumpliendo los requisitos que hemos establecido. Porque, ¿qué es lo que pasa? Las empresas, 8 de cada 10 empresas a los 5 años fracasan. Por lo tanto, yo en esta investigación que estoy haciendo pongo que tengamos mucho más ojo en arrendarle a una persona jurídica que a una persona natural. En las dos hay que tener mucho cuidado y tener estos conocimientos. Pero de todas formas, en el caso de las personas jurídicas, eso es lo que nosotros recomendamos. Yo me dedico mucho al corretaje comercial, y los empresarios del comercio que se dedican a crear empresas, nuevas empresas por cada sucursal que abren, y esto lo hacen, digamos, todas las empresas del retail, los Sí, supermercados, etcétera, tienen una sociedad por por sucursal. local. Claro, lo hacen a efecto, ¿cierto?, de dividir su patrimonio y las responsabilidades que pueden existir. Por ejemplo, si cae una persona en la escalera mecánica y se muere, esa persona demanda civilmente por responsabilidad, y es una empresa, digamos, la que puede verse afectado. No digo que esté, Non-hold. claro, ni bien ni mal, pero es la forma que hoy día los Sí. empresarios tienen que hacerlo. Entonces, la intención de esto es que tú tengas unos prerequisitos que hayas establecido, una fotografía para escoger a un inquilino, ¿cierto?, perfecto, como nosotros hemos determinado, y después de recibir los antecedentes hay que interpretarlo, y después de interpretarlo hay que establecer un codeudor, y posteriormente después realizar una entrevista con el postulante y su familia. Te cuento Yes. esto, y dime, Javier, aquí, mientras Sí, saludo yo a Carolina Villar, le mando un abrazo también a Carla Uribe. sí, oye, todos están saludando, no le he dado ninguno el hola, porque también me ha llegado hola a mí. Hola a todos, chiquillos. Muchas gracias por estar aquí. Estamos muy felices de recibir a todos los alumnos de Salvador y obviamente a todos nuestros integrantes de la academia. Así que, hola, me presento a los que no me conocen, que me están viendo por primera vez. Muy bien. Sí, volviendo al punto de la entrevista, no es primera vez que escucho que ese sea un buen, o sea, como un requisito, porque igual uno tiene que mirar como la conducta de la persona, como, no Te sé, el comento, que llega a mira, la hora, no sé, como hay que tener feeling también. correcto, mira, parte de esta investigación que estamos aquí plasmando en este libro es sobre el tema de la psicología, la antropología y la programación neurolingüística. Mm. Cuando las palabras, porque la forma que yo tengo incluso de impostar mi voz para decir las palabras es parte de la comunicación no verbal. Por lo tanto, hay quienes señalan que la comunicación no verbal va entre un 60, científicos, hasta un 95%. Por lo tanto, cuando yo expreso lo mismo que pienso, ¿Mm?
ambas coinciden en un gran porcentaje, pero ¿cuál es el tema? Cuando yo expreso algo que yo no pienso ni tampoco siento. Por lo tanto, básicamente acá, esto lo he investigado harto para este libro. ¿Sabes cuál es el tema, Javiera? Que no es tan importante que te paguen la renta versus la importancia de que no te destrocen el inmueble. Si tú te compras un departamento de 60 millones de pesos, y lo tienes arrendado, ¿cierto?, en 450.000 pesos, tú puedes tener un seguro de arriendo como lo tiene Capitalizar Rent, que cobra, me parece, entre un 5,5 y un 8% por administrarte. También un corredor tuyo también te puede dar un seguro, un corredor de propiedades. Pero lo que pasa es que si te destruyes la propiedad, tú puedes perder 60 millones de pesos. Sí, pues. Y por eso yo he estado relatando algunos de los casos emblemáticos que he tenido, en donde aquí el ser humano se encona. Por lo tanto, cuando tú conoces al otro, mira, la forma que tú tienes de vestirte comunica, la forma que tú tienes de hablar comunica, la forma que tú tienes de caminar comunica, la forma que tú tienes de sentarte comunica. Incluso también hay huellas que tú vas dejando que se llaman, digamos, huellas conductuales, que esto lo estoy investigando, que la huella conductual es una acción que tú has hecho en el pasado y que habla de ti en tu ausencia. Por ejemplo, dónde vives, cómo tienes el interior de tu hogar, qué marca y qué modelo de auto utilizas, porque aquí el corredor de propiedades y el propietario es una especie de investigador. Entonces, algunos me dicen, pero no le pongan tanto color a todo, pero un momento, es la inversión de toda una vida, es la inversión, es mi capacidad de crédito, por lo tanto, lo que yo aquí estoy apostando, ¿cierto?, es que usted me cuide a mí la propiedad. Y por eso la investigación de la psicología, de la antropología, de la programación neurolingüística es muy importante para determinar. Por lo tanto, la entrevista el arrendatario y la familia es muy importante, saber cuántas personas van a vivir. Esto en Estados Unidos se utiliza mucho, que en el contrato colocan, por ejemplo, que en el departamento va a vivir 3 personas mayores de 18 años y no podrán habitar más personas sin el consentimiento del propietario. Y fíjate, Javiera, que te preguntan, ¿tú vas a tener mascotas o no vas a tener mascotas en el interior de la propiedad? Eso está dando hoy día un poco más de Chile, y no es que a uno le gusten o no le gusten los animales, sino que básicamente es que la realidad implica que determinados animales de compañía y mascotas pueden deteriorar un poco el bien raíz. Y fíjate que en Estados Unidos hay un seguro se llama, el mes de garantía se llama depósito de seguridad. Aparte del depósito de seguridad que tú haces, tienes el depósito por perjuicios. O sea, en Estados Unidos hay 2 garantías. Y aparte hay un seguro, un depósito de seguridad por mascotas. O sea, en Estados Unidos, si tú tienes una mascota, la garantía te la aumentan porque se subentiende, ¿cierto?, que podrían existir hoy día más perjuicios. Por lo tanto, la entrevista habla mucho de tu candidato. Hay un refrán que yo lo hago que dice, quien cuida de las personas cuida de las cosas, o quien cuida de las cosas cuida de las personas. Por lo tanto, en definitiva, lo principal que un inversionista y un corredor de propiedades debe enfocarse es si esa persona va a cuidar el bien como suyo propio, si va a hacerle, ¿cierto?, una reparación menor en el caso que exista, si va a avisar en el caso que haya que hacer una reparación mayor. Por lo tanto, tenemos que tener personas que nos cuiden nuestras inversiones y de la administración de nuestros clientes en el caso de ser corredor. Es verdad. Javiera. Es verdad. A mí me estaban cobrando eso de la garantía por 100.000 pesos más por mi perrita. En otro departamento, no que estoy viviendo. Correcto. Oye, aquí hay una pregunta que solo tú puedes responderla. Dice, ¿tú crees que irá a salir la ley de juicio abreviado de 10 días para sacar un mal arrendatario? Yo creo que nuestros parlamentarios en una mayoría hablo más del 50%, son irresponsables. Son irresponsables por cuanto hoy día en Chile existen 27 proyectos de ley para modificar la ley de arrendamiento de predios urbanos. Y los parlamentarios tienen acceso a la biblioteca del Congreso Nacional con personas que trabajan para el Parlamento. Por lo tanto, ¿qué se hace si yo fuera un buen parlamentario? Pido un informe consolidado de todos los proyectos de ley. El último proyecto que se aprobó en la Cámara de Diputados es un proyecto de un 1% versus el 100% de los proyectos que existen y de las reformas que hay que hacer. El problema no es que la sentencia se dicte en 10 días. Este es un proyecto mediático, es un proyecto, digamos, que no ataca al fondo, es un proyecto que es para solamente cuando hayan casos de deterioros en el inmueble. Eso lo he escuchado. ¿Cierto?
Entonces, yo te hago la siguiente pregunta, Mónica, Marisol, Jorge, Vicky, Javier, Ignacia, te hago la siguiente pregunta. ¿Cómo yo voy a poder probarle a un tribunal, que es un tercero extraño, que no conoce de los hechos, que una propiedad está en mal estado si el arrendatario no me deja entrar adentro del inmueble? ¿Cierto? Es un sinsentido. Por lo tanto, la crítica constructiva en nuestro canal de YouTube, Salvador Macluf, aparecen muchos videos sobre este tema. Yo creo que hoy día hay que hacer una reforma global a lo que es el arrendamiento previo urbano, que la última modificación fue el 11 de marzo del año 2003. La última modificación fue el 11 de marzo del 2003. 117, 18, 19 años atrás. Mucho tiempo atrás. Por lo tanto, hoy día lamentablemente esta ley que se aprobó en la Cámara de Diputados en su primer trámite, digamos, es muy deficiente, y el llamado a que el Parlamento sea responsable en darnos buenas leyes. Porque ¿qué es lo que pasa? Hay que establecer la notificación digital. Cuando tú sacas una clave única en el registro civil, cada uno tiene que colocar un correo. En ese correo a mí me notifican. Porque hoy día muchas veces yo no puedo notificar al arrendatario, porque nuestro Código de Procedimiento Civil tiene 200 años y viene de 200 años de cultura anterior. O sea, tenemos algo que es prácticamente de la Edad Media. Y eso es una realidad, uno. Segundo, acortar todos los plazos de los juicios de arrendamiento, no permitir pruebas que dilaten el proceso, peritajes, oficios, etcétera. Y también el tema del cumplimiento de la sentencia es lo que más demora en un juicio de arrendamiento. Por lo tanto, este proyecto de ley aprobado en su primer trámite, digamos, no cambia en nada, en absolutamente nada, la situación que hoy día se viene en los juicios de arrendamiento. Mira, qué triste igual. Oye, siguiendo adelante, ¿cuáles son las señales de alarma, a la hora de buscar un arrendatario? Primero, el tema del sobreendeudamiento, porque por más que yo sea un buen pagador, si yo no tengo ingresos o no creo nuevos ingresos, no voy a poder cumplir. Sí. Si yo tengo un ingreso X y tengo una deuda mensual superior que tengo que costear, lamentablemente va a ser una señal de alerta. Conjuntamente con el patrimonio de uno de los cónyuges se puede sumar al del otro, es decir, si uno gana 500, lo gana 1.000.000, si son 1,5 millones, y ese 1,5 millones también puede sacarse de ahí el porcentaje de un 25% para los costos de vivienda. El sobreendeudamiento, ¿cierto?, es una señal de alarma. En segundo lugar, no contar con un patrimonio neto como persona natural. Te comento que aquellas personas que generalmente son pillines, porque ¿esto para qué es? Esto para evitar al don Ramón dentro de tu casa, al gurú de la morosidad, al que va, arrienda, paga 2, 3 meses, después no paga nunca más, espera el juicio de arrendamiento y vive un año gratis. Entonces, si yo no cuento con un patrimonio neto como persona natural, no tengo nada que temer. Tengo todo el nombre, ¿cierto?, de mi cónyuge, o de mi hijo, o de mi hija, o de mi hermano. Por lo tanto, también hay que entender de que la fotografía que nosotros sacamos en el presente es la forma que yo tengo de actuar. Estos no son documentos. Estos son antecedentes que yo debo ir interpretando para tener una panorámica completa. Esa es la labor de investigación del corredor de propiedades y del propietario. Por lo tanto, no solamente es pedir un par de papeles y decirle ya, usted cumple, no. Si usted aquí, muchos somos muy flojos en la administración de nuestros patrimonios, pero nosotros tenemos que responsabilizarnos o darle a un tercero responsable la mantención y el aumento de nuestro patrimonio. Tercero, continua movilidad geográfica. El Boletín Comercial y DICOM tienen un sistema que informa los últimos 6 domicilios informados. Si yo no soy una persona que tengo que necesariamente viajar cada un año por mi emprendimiento y tengo cambios continuos en cierto domicilio, también es una señal de alerta. Y todo esto que estamos aplicando también lo aplican los bancos, porque nosotros también estamos haciendo un paralelo de cómo los bancos hacen un análisis de riesgo y cómo también nosotros debemos hacer un análisis de riesgo. Y aquí nos pregunta, ¿cierto?, ¿cómo sabemos si la persona tiene patrimonio? Te comento que hay arrendadores que solicitan, ¿cierto?, que ellos le entreguen la información al candidato de cuál es su patrimonio. Hay personas, ¿cierto?, que piden la bancarización. Solamente un 20% de los chilenos en edad adulta tiene cuenta corriente. Algunos piden, ¿cierto?, que la persona tenga cuenta corriente, que le mande los balances, las cartolas los últimos meses, que le diga si tiene algún vehículo, algún bien inmueble, porque eso va aumentando o va disminuyendo su nivel de riesgo. O sea, que lo importante, ¿cierto?, es minimizar los problemas. Todos tenemos deudas, todos podemos tener deudas, ¿cierto?, que están devengados, que se van a devengar algún tipo de inconveniente, pero acá hay que evitar al gurú de la morosidad, hay que evitar al don Ramón. Elocuencia, las personas que son elocuentes, ¿cierto?, que utilizan la verbigracia, si usted quiere, para poder establecer determinadas características, hay que tener cuidado. Como decía Napoleón Bonaparte, los gallardos
luego de las batallas tendrán que venir a contar quién salió victorioso en la guerra. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no puedo hablar bien de mí mismo. Mis alumnos tienen que hablar de mí mismo. Mis clientes tienen que hablar bien de mí. Pero yo no puedo decir, no sabe que yo soy el mejor arrendatario que existo. Sin duda hemos tenido deuda, pero yo no Viene puedo como decir, de cerca la recomendación. exacto, exacto. Por eso también, para los nacionales y extranjeros, estamos estableciendo que usted perfectamente puede pedir recomendaciones. Javiera, tú me quieres arrendar o yo te quiero arrendar a ti, Javiera. Tú me dices, Salvador, ¿tú me podrías dar el teléfono y contacto de tu ex arrendador y decirme en qué propiedad, en qué dirección vivía? Ningún problema. Y tú lo llamas. Hola, ¿sabes qué? Yo quiero saber, Salvador, ¿es buen pagador? ¿No es buen pagador? Por lo tanto, todas estas pistas yo las voy uniendo para obtener, ¿cierto?, una fotografía. Y te cuento que la elocuencia dice relación a tirarme flores, ¿cierto? A decir que soy el mejor, que tengo un gran patrimonio, etcétera. Aquí los hechos, la fuerza de los hechos son las cosas que nosotros podemos ir verificando. Por eso hay que tener cuidado. Y lo otro son los juicios laborales, previsionales y civiles, que enseñamos también cómo realizar este registro para saber si una persona tiene muchos juicios, la cuantía de los juicios, si ha llegado a acuerdo o no ha llegado a, querida María, tú lo puedes ver en poderjudicial.cl, tribunal por tribunal, y puedes ir obteniendo esta información. Mira qué buena esa. Yo tampoco la sabía. Es que como que a mí no me han preguntado muchas cosas. Creo que mi corredor o el dueño es muy confiado. Correcto. Lo que pasa es que aquí te comento que antiguamente tú colocabas el nombre de una persona y te aparecían todos los juicios por materias. Civiles hay algunos que son reservados como familia. Pero hoy día, en virtud de las modificaciones de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal o Sensible, han ido poniendo más trabas al Poder Judicial. Por lo tanto, hoy día tú tienes que ir, ¿cierto? Hoy día. Los juicios que te producen alarmas son aquellos, por ejemplo, si yo tengo 2 juicios de arrendamiento, es mucho más probable que tenga un tercero a que si no tengo ninguno. Por lo tanto, hay que hoy día ir entendiendo la forma de conocer hoy día a cómo funcionamos como seres humanos. Porque esto, insisto, tiene mucho más de antropología que de otra cosa. Si yo soy ordenado digamos, en mi vida personal, laboral, familiar, también voy a ser ordenado como arrendatario. Por lo tanto, todos estos factores influyen. Y este tema, Javiera, es la edad como factor de riesgo. ¿Qué te parece a Sí, ti? qué heavy. Pero tiene sentido. Como que tampoco ¿cómo se llama? Lo había pensado. Pero, por ejemplo, típico que cuando uno quiere rentar en la playa y dicen grupos de jóvenes, no. Por ejemplo. Claro, mira, fíjate que Cristian Díaz, a quien cito en el libro de Cómo elegir a mi arrendatario perfecto, él no la arrienda a universitarios de primer y segundo año. ¿Esta es una discriminación? Sí. ¿Es una discriminación arbitraria? No. Es una discriminación permitida por nuestro ordenamiento jurídico. Lo que nuestra Constitución prohíbe es que yo discrimine sin motivo. Si yo tengo un motivo para discriminar, eso está permitido. La ley del tabaco es una ley que discrimina. La ley de alcohol es una ley que discrimina. La ley de arrendamiento es una ley que discrimina, pero están todas esas discriminaciones permitidas. Entonces, mira, él no le arrienda a estos estudiantes, no por un tema de que sean más sucios o desordenados, aunque él a veces me cuenta, ¿cierto?, que en todo un año no han hecho el aseo y después los descuenta la garantía, pero no es por eso, sino es porque el 50% de los estudiantes de primer y segundo año de universidad en Chile dejan de estudiar en esos 2 primeros años. Entonces, Mira. si tú eres mi cliente, Javiera, y tú tienes un departamento en Viña del Mar, Quilpué, La Serena, aquí en alguna ciudad universitaria, tú me dices, Salvador, arriéndame de marzo a diciembre el departamento estudiante y en el verano como estival, ningún problema. Yo tengo que ser responsable como corredor inmobiliario y te diría, Javiera, ¿sabes qué? Esta persona que está en primer año, tenemos un porcentaje que es la mitad, el 50% de que esta persona se vaya a mitad de año y no nos pague más la renta. Por lo tanto, el corredor de propiedades, ¿cierto?, conoce estas señales y por eso uno tiene que trabajar con corredor de propiedad. Entonces, Cristian Díaz de Rentamar.cl, él no le arrienda a personas de primer y segundo año, porque en su propia experiencia de sus colegas esto pasa a menudo. Por lo tanto, no lo hace. ¿Está permitido? Está permitido. Yo no le arriendo, o sea, no es mi caso, pero yo podría no arrendarle a alguien con mascotas, sí, perfectamente. Porque el derecho de propiedad a mí me permite, ¿cierto?, la facultad de disponer si puedo o no puedo, o sea, si quiero o no quiero arrendarle a una persona en esas Como el características. derecho a admisión. Exactamente, yo me reservo el derecho de admisión porque yo mi patrimonio, mi inversión, mi capacidad de crédito la estoy poniendo a disposición de un tercero
Y yo perfectamente, al igual como publico un aviso para una vacante en una empresa, también puedo publicar un aviso con características, ¿cierto? Perfectamente, o promocionarlo así. Entonces, fíjate aquí, Javiera, que estos son estudios bancarios y financieros. Las más riesgosas son de 20 a 35, no hay que generalizar, pero esta, en la medianía, ese es el riesgo. 35-50 tienen un riesgo de impago medio y sobre 50, ¿cierto? Tienen un riesgo de impago más bajo. Estamos hablando, ¿cierto?, en la generalidad, y este mismo antecedente, factor edad, también influye en la evaluación de riesgo que hacen los bancos, conjuntamente con todos los otros antecedentes que hemos ido señalando. ¿Y qué pasa si uno, por ejemplo, porque ya uno firma un contrato que tiene una duración, ¿cierto? Ya, por ejemplo, yo lo firmé por un año y ya, imaginemos que yo soy el estudiante y decido irme de la universidad a mitad de año, pero yo tengo un contrato firmado y que tiene cláusulas y tiene multas. Sí, generalmente se establece, por ejemplo, Javiera, que si la persona se va antes, pierde la garantía o se le aplica la multa de 1 mes o 2 meses, pero ¿qué es lo que pasa? Vas a tener una sentencia de papel incobrable, me explico. El contrato de arrendamiento tiene que ser robusto, tiene que prever lo que va a pasar en el futuro, pero también debes entender de que si hay un incumplimiento del arrendador o del arrendatario, necesariamente vas a tener que iniciar un juicio de arrendamiento para cobrar esa multa. Por eso, en vez de, o sea, entonces es caro, hay que pagar las notificaciones Tiempo. judiciales, el tiempo, la vacancia, las costas judiciales, el abogado, etcétera, etcétera. Ya entiendo. Y por ejemplo, es que me ha tocado ver, no en mi caso, pero he visto que piden dejar documentado con cheque el año, por ejemplo. Yo lo recomiendo porque el cheque tiene una acción civil y una acción penal. Y hoy día el giro doloso de cheque sigue siendo un delito. ¿Por qué no es Sí. una deuda? ¿Cierto? Y en virtud del Pacto de San José de Costa Rica o de Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la prisión por deuda está prohibida y derogada, salvo en la deuda alimenticia, ¿cierto? Por presión de alimentos mayores o menores. Y el giro doloso de cheque no es que yo deba plata, sino que simboliza esto. Yo te giré un cheque, Javier, a ti, por 500.000 pesos para que tú lo cobres el día lunes. Y yo no tenía fondos cuando los giré o tenía y los sustraje. Por lo tanto, eso se asemeja a una defraudación. Yo te estoy defraudando a ti. Por lo tanto, yo aconsejo el cheque porque ayuda a ordenarse, ayuda a mantener un título de crédito, un título ejecutivo, el cheque, que se puede protestar, ante lo cual suma si tú quieras dejar documentado 6 meses o un año después de repetir la operación. Perfecto. Oye, siguiendo, no hemos alargado, pero está súper entretenida la conversación. ¿Qué quieren que les diga? Ya, Vamos acá, con el otro ahora. tema. Sí, ¿por qué elegir a un corredor de propiedades? Yo creo que esto es fundamental, porque, pucha, igual es un gasto, o sea, yo creo que es más una inversión más que un gasto, porque al final te ayudan a rentabilizar tu propiedad, y aparte que igual uno dice, no, yo lo veo, voy a ser capaz de hacerlo, pero en verdad yo jamás hubiera podido saber todo lo que me estás diciendo. Mira, Jamás. fíjate acá que todos mis queridos colegas exalumnos de titulados ya están escribiendo qué es un corredor de propiedad. Por favor, todos escriban aquí en el chat, Sí, Sildita, está usted que bueno está eso, me ahí. gustó. Son un seguro al patrimonio. Matrimonio, Un sí. corredor inmobiliario es un seguro al patrimonio. Tiene conocimientos técnicos, legales y prácticos. Ha analizado a cientos de candidatos. Fíjate tú, Javiera, tú también has tenido muchos entrevistados, tú ya vas conociendo, ¿cierto?, las personalidades de quienes entrevistas, vas viendo. Sabes que si tú miras a la derecha, salvo que estés mirando algo, es más factible que estés mintiendo versus si miras a la derecha. Si miras para arriba, ¿cierto?, es porque estás recordando algo. Y vas tú mismo creando tus propias técnicas de orientación. Han analizado a cientos de candidatos a los corredores, recomiendo sin duda a corredores exitosos. Han redactado múltiples contratos, cuentan con un equipo maestro de abogados, contadores, arquitectos, paisajistas que nos pueden ayudar, realizan canje, que nos ayudan a maximizar el tiempo de nuestros clientes, como sucede en globalbroker.cl, trabajan y tienen experiencia en notaría y conservadores, hacen una evaluación de riesgo y proponen al dueño. Esto es muy importante, como dice aquí Jorge Quevedo, que son un seguro del patrimonio, porque el dueño es quien tiene que elegir.
el corredor propone, pero mira, hay propietarios que son un poco flojitos, y yo les pregunto, ya, me dicen, ya, me dejan 6 meses de arriendo, tenemos que demandar, ya. ¿Cómo se llama su arrendatario? No sé. ¿Dónde está el contrato de arrendamiento? No sé. Entonces, aquí uno si quiere administrar su patrimonio y acrecentarlo, tiene que cuidarlo. Esto también son Obvio. derechos y obligaciones. Por lo tanto, el corredor también tiene que proponer y el dueño también, en base al consejo u observación que hace el corredor, es aceptar. Por lo tanto, aquí también tenemos que trabajar en equipo. Deben asumir un rol de parcialidad entre las partes porque ambos son sus clientes y como tienen conocimientos tienen que explicarles. Por ejemplo, acá hay dueños que dicen, ¿sabes qué? Yo no le voy a arreglar nada a la casa. Ese para mí no va a ser nunca mi cliente, porque ahí hay una gotera. Y el arrendamiento es un préstamo de uso temporal en donde una persona entrega al dueño el derecho a usar ese inmueble y el otro a pagar por ese uso un derecho. Y si yo arrendo una casa para vivir y tiene gotera, no cumple su objetivo y el dueño está obligado a repararlo. Por lo tanto, nosotros como inversionistas, propietarios y corredores también tenemos que hacer una especie de imparcialidad y explicarle a los propietarios que hay que hacer mejoras, hay que mantener su patrimonio y en definitiva tenemos que seguir este procedimiento. Son un Mira, qué seguro... curioso eso, Ujú. porque, bueno, ya te conté que soy codeudor de mi hermano de su arriendo. Y resulta que, bueno, está arrendando una casita chiquitita, bien rica, pero se dieron cuenta que tiene muchísimos problemas. O sea, como que en verdad era difícil poder vivir y tuvo que mi hermano correr todos esos gastos. El único gasto que ¿cómo se llama? Que el dueño aceptó fue sacar el calefón del baño, que es como ya es algo como que tenéis que hacerlo porque si no es como ilegal, ¿o no? Pero, Exacto, pero yo le exacto. decía, pero cómo el dueño no dice, o sea, no ve lo que estáis haciendo? O sea, mejoró los muebles de cocina, pulió el piso de parqué, le hizo de todo, de todo, de todo, hizo Claro. una bodega. Ahora, ojo, que en el ¿Mm? contrato de arriendo siempre tiene que ir de cualquier mejora, por mínima que sea, tiene que ser autorizada por el dueño. Sí, Porque, claro que lo autorizó, por porque supuesto. ¿sabes qué pasa aquí, querida Javiera? Es que no somos enemigos. El dueño con el que arrenda no son enemigos. Mm, El corredor debe entender de que tiene que ser una especie de mediador para entender de que cada uno tiene derechos y sí. obligaciones. Por lo tanto, aquí también hay don Ramón y también hay señores Barriga. Hay que buscar el justo medio, la forma equitativa de trabajar con profesionales. Y como aparece acá en el número 12, expresar lo positivo y negativo de cada operación y saben diferenciar los diferentes tipos de clases de deudores que existen Mm. y pueden ser un puente de solución de conflicto. Por lo tanto, no son un gasto, no son un costo, sino que son No, un una inversión. seguro y son una inversión para cuidarte tu patrimonio. Hay más de 30.000 correos de propiedad, hay que fijarse en aquellos que han tenido estudios de cursos avanzados. Sin duda recomiendo a todos nuestros exalumnos y titulados y a aquellas personas también que dan fe de sus hechos. Porque fíjate que es como lo dice la Biblia, ¿cierto? Dice, por sus hechos los conoceréis. Yo no puedo decir que soy bueno en algo, sino que yo tengo que demostrar que soy bueno en algo. Mm. Por lo tanto, también ellos también van a ser el puente de solución de esos conflictos y van a saber diferenciar entre las palabras y los hechos. Mira, toda la razón, Salvador. Bueno, entonces, bueno, también aquí estoy leyendo el punto 9 que es súper importante, porque yo jamás podría saber interpretar una carpeta tributaria. Yo creo que cualquier persona natural que no entienda de esto, no sabe interpretar una carpeta tributaria. Claro, efectivamente, porque aquí la interpretación de la carpeta es para saber cuáles son los ingresos brutos, los ingresos ante impuestos, los Mm, ingresos después de impuestos, cuáles son los costos, los gastos, cuál fue la utilidad. Porque una cosa son los ingresos. Por ejemplo, ya, si yo tengo una fábrica de chocolate y vendo 10 millones de pesos al mes, mm, el corredor tiene que interpretar ya, ese es el ingreso bruto, pero cuánto quedó la utilidad, la renta sí, líquida imponible? Y esa es la plata que yo tengo libre. Por claro. eso es lo que nosotros tenemos que hacer, querido Cristian, y como dice usted, como decimos, al principio el arriendo es un pololeo, ¿cierto? Te entregan rosas, te sacan a pasear, todo maravilloso, después pasa el tiempo, se echó a perder algo, ¿no? Yo no arreglo nada, y ahí se enconan las partes. Por lo tanto, como todo en la vida, ¿ah? Sí, esto es como todo en la vida, es lógica. Mantener canales abiertos de comunicación en forma permanente es muy relevante. Porque fíjate tú, Javiera, que si tú tienes una gotera en tu departamento, yo sé que tú eres inversionista, pero si tú eres arrendado, tú eres una gotera, tú le mandas un correo al dueño y dices, ¿sabes qué, Pepito? Tengo una gotera. Y si él no te contesta, la ley te autoriza que tú pidas un presupuesto
porque habla, ¿cierto?, que tiene que ser una cuantía prudente y que tú hagas la mejora y la descuentas de la renta, porque es un tema de lógica. Sí. Por lo tanto, ¿cierto?, aquí hay que intentar compatibilizar los intereses de ambas partes, pero siempre tenemos que rentabilizar nuestras inversiones y también mantenerlas. Eso es muy, muy Sí. importante. ¿Sabes qué? Yo creo que una súper buena respuesta del por qué elegir un buen corredor, porque aquí están hay 14 razones y creo que pueden haber más, pero creo que también se puede reducir a dos, que obviamente reduce el riesgo de tu inversión y, por supuesto, que es un patrimonio, o sea, un seguro del patrimonio. Está claro, porque saben cómo se llama, cuidar la protección, o sea, cómo hacerla, o sea, que genere lo que nosotros queremos que genere, porque es rentabilidad. Correcto, correcto, correcto. Efectivamente. Quería, Javier, hemos tenido solamente por Zoom, imagínate, más de 70 personas Sí, conectadas a sí. través de las diferentes plataformas, también YouTube, decenas más que se nos van ahí sumando. Y como tenemos tanto que hablar, ¿te parece que le extendamos una invitación y dejemos el resto tal vez de esta clase para otro día, digamos, Me parece perfecto. para verlo, Sí, para dejarle una invitación? sí, me parece perfecto, así que te dejo comprometido, porque sí, nos queda caleta, Sí, no, nos sí te queda digo, N, no, nos queda imagínate. mucho. Nuestros exalumnos titulados ya me han escuchado 2000 horas y siguen acá presentes, porque saben de que siempre hay cosas que uno tiene que aprender día a día. Así que los veo a Sí, todos con mucho cariño y afecto. Y quería sí, comentarles, Javiera, que conjunto a Francisco Ackerman, cofundador sí, de voy a pasar a esto. capitalizarme.com, ¿cierto? Vamos a hacer un seminario para la inversión inmobiliaria. Exactamente, los tres, tú, Francisco y Víctor Sánchez. Efectivamente, junto a Víctor Sánchez, querida Sildita, que le mando un gran abrazo, vamos a hacer este seminario, que es nuestra tercera versión. Muchos de ustedes ya han participado, junto a mi Sí, querido qué amigo bueno. Víctor Sánchez, coach financiero, inversionista, ingeniero, autor de 3 Tiene una libros. historia impresionante él. Sí, tiene una gran historia, querido Víctor, es un hombre muy bueno, ojalá que nos esté mirando. Conjuntamente también que es una gran persona, que es Francisco Ackerman, cofundador de Capitalizarme y también, cierto, fundador, bien digo, de la Academia de Inversiones. Esto lo vamos a hacer, como parece, los días 22, 24 y 26 de marzo a las 18 horas. Son 9 horas cronológicas de estudio que vamos a tener. Y aquí la información que pueden estar, yo te pido a ti, Javier, que me ayudes, la pueden encontrar en escueladeinversiones.cl. Escuelainversiones.cl. Sí, igual los vamos a invitar, pero lo voy a escribir acá en escuelaDeInversiones.cl. Exactamente. Sí, Y para los clientes Capitalizarme y corredores exitosos tienen un descuento especial. muy El bien. tema, el tema de la inversión en Javiera es un instrumento, ¿cierto? La Mm. inversión inmobiliaria es un instrumento para alcanzar o para administrar tu patrimonio. Sí, Pero nosotros en este momento también tenemos que enfocarnos, y eso también lo vemos en el curso, la forma de generar nuevos ingresos para poder realizar inversiones. Por lo exactamente. tanto, ¿cierto? Es un vehículo de inversión. Así que hemos perfeccionado este seminario, así que estoy muy contento que lo vamos a dar acá el 22, 24, 26 de marzo, vía Sí, Zoom, en vivo y en directo. Así que estoy muy contento, Javiera, y yo creo que recién estamos en la mitad de la presentación, por lo tanto sí, tenemos la una mitad. o 2 horas más, querido Eddie, y a Sí, todos. sí. Díganme qué les ha parecido la presentación y qué preguntas les gustaría ver que viéramos con Javiera, con Francisco, y también agradecer a Ignacia, ¿cierto? Para el próximo webinario, perdón, para saber cuáles son las cosas que quieren saber. Porque fíjate que íbamos a empezar a ver, pero lo vamos a hacer después, cómo seleccionar a un arrendatario extranjero. Súper bueno ese tema porque o sea, hoy día la inmigración está aumentando y por ejemplo, uno cuando compra departamentos para inversión está como en comunas en donde se caracteriza por la presencia de extranjeros. Y lamentablemente como que hay mucha gente que dice, ay, no, porque son malos pagadores, no sé, como que hay estigmas, hay o sea, no sé, como, yo creo que son puros rumores, yo creo que son muy malos rumores. Sí, fíjate que hoy día hay un estudio oficial que he estado investigando, que es del 2019, el último que existe, que decía que son 1.500.000 migrantes. Yo calculo que hoy día en Chile hay 1.800.000 a lo menos, y un 4,6% de la población total son migrantes. Mm. Ahora, ojo, que también esto lo señalo, todos hemos sido migrantes en algún punto de la historia. Sí, claro. Todos hemos sido migrantes, Carolina, Jorge, Carolina, ¿cierto?
Eddie, en algún punto de la historia, por lo tanto hay que tener cuidado, hay que cuidar su inversión, pero también ir manejando. Ahí te voy contando consejos, tips, qué es lo que pasa, cuál es la mayor migración, ¿cierto? Primero son los venezolanos, después colombianos, haitianos y peruanos, son los grandes colectivos que hay, y Recoleta, Independencia, estos son Santiago Centro, Antofagasta y Magallanes son las comunas y agrupaciones de comunas que más migración han tenido en la última década y que se espera que eso vaya sostenido. Y eso también hay que extrapolarlo con el tema de la inversión. Así que yo estoy muy contento acá de tener su feedback, de escucharlo, y estoy siempre a vuestra disposición y de la Academia Capitalizarme y de capitalizarme.com. Muchas gracias, Salvador. Te vamos a comprometer para otro día y ¿cómo se llama? Lo coordinamos por interno, porque sí, nos alargamos, que está súper entretenida la conversación. Sí, y ha estado bien dinámica, esta pregunta, así que ha estado bien entretenida. Y chicos, recuerden el seminario de inversión para la libertad financiera, que pueden contratarlo en www.escueladeinversiones.cl. Yo estuve en el seminario anterior, así que es muy bueno. Es muy, muy bueno. La verdad es que vale mucho la pena. Así que se los recomiendo a todos. Y recuerden los clientes que vienen de Capitalizarme y de tu curso, ¿no? Corredores exitosos tienen un botón especial en escueladeinversiones.cl. Cristian Luis Aguilar Rubio, ¿cierto? Que es del segundo mejor equipo de Chile, porque el primero es palestino, ¿cierto? Que esperamos, vamos a la Libertadores ahora. Así que estamos contentos de verlos a todos y que siempre, y gracias por el tiempo, Javiera, de todos los que están acá, que se han mantenido prácticamente todos, porque están llegamos a tener en como ustedes. 70 y tantas personas. Correcto. Sí. Y en YouTube también mucha gente, así que bueno, lo bueno es que la gente que no pudo estar todo el rato se lo puede repetir, va a estar en nuestro canal de YouTube, así que bueno, también se los podemos mandar por WhatsApp, por mail, porque la verdad es que ha estado súper interesante esta conversación. Así que... Joan, Jorge, así que dámosle para adelante, tú tienes el cierre, yo los quiero a todos, gracias a nuestros alumnos, ¿cierto? A los que van a ser nuevos alumnos en el mes de marzo y abril, así que un gran abrazo, y usted tiene, querida Javiera, gracias a Ignacia, para el cierre de este extraordinario webinario. Muchas gracias. Sí, pues aquí ya terminando la sesión, los quería dejar invitados. Bueno, los que no forman parte de nuestra academia, obviamente invitarlos a nuestra academia. Pueden ingresar a nuestra comunidad en capitalizarme.com, que está en Facebook. Hoy día somos más de 10.000 usuarios. Y es súper entretenido porque hablamos de inversión inmobiliaria y se genera debate, conversación, participan no solamente gente de Capitalizarme, sino que nuestra competencia, gente de banco, gente inversionista, es muy, 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 muy entretenido, así que los invito a unirse a nuestra comunidad. Después tenemos nuestro canal de YouTube, capitalizarme.com, en donde pueden encontrar todos los webinarios que estamos haciendo desde como mayo del año pasado, y lo hacíamos casi todos los días del 2020, y ahora hacemos miércoles, jueves y viernes, que es bastante. Hay mucho material donde pueden aprender sobre tributación inmobiliaria, sobre inversión inmobiliaria, y también este último tiempo hemos estado hablando mucho de inversión en general, en otro tipo de inversión que no sea solamente inmobiliaria, como criptomonedas, acciones, infinitas cosas. También los invitamos al podcast Aprende de Inversión Inmobiliaria, que es el podcast que fundó Francisco hace casi un año ya, justo con la pandemia, cuando empezó la pandemia, y ya tiene hoy día, yo creo que tiene más de 76. Esto lo saqué la semana pasada, no sé si lo habrá actualizado. 76 capítulos que principalmente habla de inversión inmobiliaria, pero también tiene, también tiene un podcast contigo, po. Eso es correcto, hemos hecho diferentes podcasts y que lo pueden ver ahí, este es contenido gratuito. Es gratuito. Estaremos dando contenido gratuito, así que revísenlo y únanse sin duda. Sí, y por supuesto nuestras redes sociales en Instagram y Facebook, en donde capitalizarme.com empezamos a entregar contenido que es súper entretenido en verdad. Como que explicamos un poco lo que vamos aprendiendo en todos estos webinars de la academia, y también los plasmamos en nuestras redes sociales para que los sigan y se sigan educando con nosotros. Y eso, pues, nos vemos la próxima semana. Eso, podríamos hacer eso, porque somos hartos. Pongamos todas las cámaras. Saquemos una fotito. Sí, a ver, te voy a dejar de compartir. Ahí, y pongamos las cámaras. Pongamos las cámaras, chiquillos. Saludos a Carla, a Mónica, a Marisol, a Cristian Luis, Juan Francisco, a todos, saludos a todos. Carla Belmar, buenas tardes, don Jorge Quevedo, un campeón, don Eddie, ¿cómo está Quique? Rodrigo Sota. Estamos de todo Chile. Cristian, Cecilia. Margaret. Todos. Hoy no, estoy súper contenta con la audiencia.
feliz, muy agradecida por haber acompañado y nos estamos viendo el próximo jueves en otro capítulo de Aprende Inversión Inmobiliaria, pero ahí sí va a estar Francisco Arena. Esperemos. Nos Un vemos, abrazo a que estén todos. bien. Chao, que Chao, estén muy chao, bien. muchas gracias.